Un concierto de la banda de música municipal, la tradicional quema de madamitas y el regreso de 8 cabezudos a las calles fueron los elementos principales de la celebración del San Lázaro 2008, cuyos comienzos se remontan a un antiguo ritual que simboliza purificación frente a las pestes, el hambre y la lepra que asolaron la ciudad de Ourense en la Edad Media. A las 10 de la mañana las bombas de Palenque anunciaron el inicio de la fiesta en las inmediaciones del Parque de San Lázaro. La programación religiosa comenzó con una misa en la iglesia parroquial de Santo Domingo, desde donde salió una procesión hacia la iglesia conventual de los franciscanos. La fiesta tuvo su parte gastronómica con una veintena de puestos ambulantes que se instaló alrededor del Parque de San Lázaro, en los que se ofrecían desde golosinas hasta palomitas y rosquillas. Una empresa puxante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.